La sucesión vegetal es un proceso de evolución natural de la vegetación de un lugar. Es un proceso que se forma una cubierta vegetal y también se produce una evolución edáfica, que es la evolución del suelo. Primeramente lo que aparece es una comunidad de vegetales, a lo que se llama sucesión primaria. La primera es la roca, después sobre ella aparecen líquenes y musgos, y después aparecen herbáceas anuales, herbáceas vivaces, matorrales heliófilos, arbustos, especies heliófilas, que son especies que dependen directamente del sol para poder desarrollarse. Y por último aparece el bosque, que es una formación arbórea climática sustentada por un suelo maduro. Estos bosques dependen directamente de las regiones en las que se encuentran, y en el caso de España distinguimos tres. La primera, la región eurosiberiana, la segunda, la mediterránea, y la tercera, región canaria o macaronésica. Aparte de estas regiones tenemos unas zonas independientes que se encuentran en cada una de ellas, que son la montaña y la ribera. La montaña depende de la altitud y la ribera depende de la humedad. La región eurosiberiana, en verde, abarca todo el norte de la península, desde el norte de Portugal hasta Gerona. Se caracteriza por un clima atlántico, veranos suaves, precipitaciones repartidas durante todo el año y estiaje prácticamente nulo. Su bosque característico, el bosque caducifolio, formado por árboles muy altos, frondosos, con hojas caducas y grandes. También se caracteriza su sotobosque, que es el bosque basal de árboles y arbustos. En este caso es algo pobre, formado por helechos y musgo, y es pobre porque incide poca luz debido a la frondosidad de los árboles. ¿Cuáles son sus árboles más característicos? Tenemos el haya, Facus sylvatica, que forma hayedos, que necesita de mucha humedad y de temperaturas regulares. Su madera se utiliza para muebles de lujo. También tenemos los robles, en especial, en concreto en España, el roble carballo, Quercus robur, que forma los robledales, y su madera es dura y se utiliza para barcos. No necesita tanta humedad como las hayas. Tenemos también otras especies más secundarias, como por ejemplo los abedules, que se localizan entre claros de bosques de haya, y también se localizan en suelos ácidos, como también lo hacen los abetos. Formamos los abetales, que son de hoja perenne. Y por último también cabe decir que, bueno, los abetos más característicos son el abeto blanco, Abies alba. Y bueno, cabe decir que cuando hay una destrucción o una degradación de los bosques caducifolios, se forma la llamada landa, que es una densa vegetación de arbustos y matorrales, que forma por ejemplo la retama, el rosal o el tejo. El clima mediterráneo se caracteriza por inviernos fríos y lluviosos y veranos secos y cálidos. Por lo tanto, la vegetación es xerófila, es decir, adaptada a la falta de agua. Dentro de estas adaptaciones encontramos tallos muy lignificados y hojas con poca superficie. También son pirófilas, es decir, adaptadas a los incendios, ya que son frecuentes en la zona, y encontramos, como en los alcornoques, cortezas muy gruesas para proteger el interior, o en las jaras, que las semillas las recubren en unos receptáculos que con el calor se dispersan. A las especies arbustivas o herbáceas típicas de la zona encontramos algunas de porte más grande, como la jara y la retama, y otros arbustos del género Juniper. En cuanto a los matorrales más pequeños, encontramos tomillo, romero, lavanda y otras como el hinojo. En cuanto a los árboles más característicos de este tipo de bosque, encontramos los géneros Quercus, en el que se encuentran las encinas, Quercus ugiles, los alcornoques, Quercus subes, como este, los robles, Quercus robus. Otro género importante sería el pinus, que sería Pinus pinea, Pinus nigra o Pinus silvestre, que estos se caracterizan por su forma de las hojas en acículas, para evitar la pérdida de agua. Nos encontramos en Doñana, donde podemos distinguir dos tipos de monte, monte blanco y monte negro. El monte blanco se caracteriza por especies arbustivas o de porte medio o bajo, entre las que destacamos algunos tipos de jara, como el jaguarzo, y otras plantas aromáticas
como el romero, la lavanda, etc. En cuanto al Monte Negro, encontramos especies de porte mayor, más grandes, y destacamos, por ejemplo, brezo, brecina, aulaga, mirto, helecho y otras muchas. La región macaronésica es en la que se encuentran las Islas Canarias. Presentan un clima subtropical que viene regulado por los vientos alisios y por el océano Atlántico. La vegetación de las islas viene dividida en pisos. El primero de ellos es el piso basal, que abarca desde los 0 a los 350 metros de altitud. Aquí encontramos lo que se conoce como matorral costero, que se enfrenta a suelos pobres, bajas precipitaciones y un alto nivel de insolación. Lo que predomina serían plantas halófilas y samófilas, como por ejemplo los tajarales. Aparte de las zonas menos afectadas por la maresía, encontramos lo que se conoce como cadonal tabaibal. Son formaciones de plantas suculentas, entre las que podemos encontrar varias del género Euphorbia. A este le sigue el piso de transición, que va desde los 350 metros hasta los 600. Encontramos lo que se conocen como los bosques termófilos. Presentan temperaturas más suaves y mejores suelos, sin embargo también están expuestos a las bajas precipitaciones. Cada uno de estos bosques recibe su nombre en función de cuál es la especie arbórea que predomina. Así, ejemplos de estos serían los sabinares o los almacigares. Le sigue el piso montano, que va de los 600 a los 1200, 1500 metros de altitud aproximadamente. Aquí encontramos lo que se conoce como Monteverde, con una mayor densidad de especies arbóreas que debido a los vientos alisios recibe precipitaciones horizontales. A esto se le suma un suelo rico en nitrógeno y humus ácido. Y podemos diferenciar dos tipos de formaciones. Por un lado, los bosques de laurisilva, que son los más conocidos, bastante densos. Las especies arbóreas más comunes suelen ser el laurel o el barbusano. Y por otro lado tenemos lo que se conoce como el fayal brezal, que sustituye a los anteriores en zonas que han sido dañadas por la tala o funcionan a modo de transición hacia los pinares. No podemos olvidarnos del pinar canario. La especie que predomina sería el pinar canario. Además, en función de las condiciones, diferenciamos tres tipos. Tenemos el pinar húmedo, que está en la cara norte de las islas, por encima del Monteverde, y serían zonas de gran desarrollo y diversidad. Por otro lado estaría el pinar seco, que sería menos denso que el anterior, sería la mayor parte de la superficie arbolada del archipiélago, y por otro lado estaría el pinar de cumbre, por encima de los 1200 metros, que estaría expuesto a fuertes vientos, grandes insolaciones, acompañado de especies como el cedro o el escobón. Por último encontramos lo que se conoce como piso de alta montaña, formado por el matorral de cumbre, donde encontraríamos especies adaptadas a fuertes insolaciones, a los cambios de temperatura y a los fuertes vientos. Como especies arbóreas tendríamos el cedro. Bueno, ya hemos hablado de todas las regiones de bosques que hay en España y ahora vamos a hablar de la silvicultura. La silvicultura es un conjunto de técnicas o tratamientos que se aplican sobre una zona forestal y sirven para poder lograr su perpetuación en el tiempo y también obtener una mayor producción dentro de lo que son los principios de sostenibilidad. En España tenemos dos ejemplos muy buenos, que el primero que tenemos pues es Quercus uber, que es el corcho, que en el caso de España le dedicamos 350.000 hectáreas. Y cabe mencionar que España junto a Portugal son las mayores productoras de corcho. En el segundo ejemplo tenemos a Pinus pinea, que se le dedican 450.000 hectáreas. Pinus pinea es el pino piñonero y cabe también mencionar que España es la mayor productora de piñones. Y con esto pues hemos terminado el trabajo y la exposición sobre los bosques de España.